Les daré un corazón para que me conozcan que yo soy el Eterno, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Saludos y bendiciones. El desafío de hoy. El desafío de hoy nos muestra cuando el creyente, por más angustiado que esté, o como diríamos nosotros, por más perdido que esté, por más en pecado que se encuentre, cuando lo hace de una manera como que todo está perdido, como cuando se aferra a alguien de todo corazón, el Señor le escucha. Y llega un momento que es tan fuerte eso, como que Él se convierte de verdad al Señor, que acepta de verdad que el Señor es su creador, que es su sustentador, que es su todo, que Dios se vuelve su Dios. Dice, y yo seré para Él su Dios, y Él será para Él mi hijo, será mi pueblo. Dice mi pueblo porque ustedes conocen que en los tiempos de Jeremías, que es que estamos hablando, hablamos la semana pasada, y posiblemente la próxima también, y la que viene ahora, estamos hablando de Jeremías. Voy a darle un breve estudio, no un breve estudio, sino una reseña de quién era Jeremías. Jeremías para mí fue impactante porque, les soy sincero, fue la primera vez que yo me di cuenta que Jeremías no fue directamente un profeta para Israel, no fue un profeta para Judá. Jeremías fue un profeta y fue un sacerdote también para las naciones. Pero usted no ve, a grosso modo, usted no ve en las páginas que él trabaja para las naciones. Entonces, vamos a ver cómo es que Jeremías es profeta de las naciones y usted no lo ve trabajando para las naciones. Ok. Dice que Jeremías, ¿quién fue Jeremías? Acuérdense, Jeremías estaba a unos 400 y pico de años antes de la llegada de Yeshua. O sea que cuando Jeremías andaba en el camino, Jesús todavía no había llegado, 400 años. Dice que de Pablo son 400 y pico, o sea, antes que Pablo existiera. Pero en el caso de Yeshua, de Jesús, hace 400 y pico de años, él profetizó estas cosas que van a pasar. Inclusive, cosas que Jeremías habla en el capítulo 29, Jesús las dice 500, 400 años más tarde. Dice las mismas palabras de Jeremías. Entonces, Jeremías dice, las palabras de Jeremías, hijo de Alcía, de los sacerdotes que estuvieron en Anató, en tierra de Benjamín. En tierra de Benjamín. Benjamín era el hermano más pequeño de los 12 de la tribu. Era el más pequeño. Entonces, en esa tribu era que vivía, en esa parte llamada Anatot. Pero acuérdense que en ese entonces, cuando Jeremías, las 12 tribus se dividieron en dos. Y era la tribu de Judá, y la tribu de Israel, que le llamaban también el nombre de los hijos de José. ¿Qué pasa? Esa tribu se perdió completa. Israel se perdió completa. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hay uno de las andanzas de Yeshua que dice, fuertemente él habla, dice, porque yo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, ustedes quieren verlo, eso no lo digo yo, lo dice las Escrituras. Yo no he venido sino a buscar las tribus perdidas de la casa de Israel. Esas son las tribus que andan por España, que cayeron por Santo Domingo, que fueron a Guatemala, que estuvieron en México, que aún están, que están mucho en Argentina, Alemania y en los otros países que son fríos para allá, para donde vive Rusia, lo que es Polonia y toda esa zona. Esa tribu se perdió completa.
Entonces, ahí es que viene cuando Jeremías habla de que esa tribu, en vez de ello enseñarle Torah, hablarle de Dios de Israel a las personas de esa tierra, ellos se convirtieron a ellos mejor, a los dioses paganos. Aunque hubo un remanente que no, pero la mayoría se convirtió al Dios de las naciones. La tribu de Yehuda fue más conservadora todavía, y ese es un tema que lo vamos a hablar el jueves, o sea, en los temas de los jueves, que si Dios lo permite, lo vamos a comenzar pronto ya, creo que esta semana, y vamos a descubrir por qué tenemos que acercarnos a las raíces hebreas de la fe. Pero eso fue lo que pasó con Jeremías. Entonces, conocemos Jeremías entonces, 400 años antes de que apareciera Jesús, Yeshua. Pero Jeremías tuvo un llamado especial. A Jeremías le dijeron, el mismo Dios le dijo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Oiga, esto es fuerte, Dice, antes que te formase en el vientre de tu madre, antes que tú llegaras al vientre de tu madre, yo te conocí, dice el Eterno. Wow, eso nada más puede hacerlo el Eterno, ¿quién más? Yo te conocí, y antes que naciese, te santifiqué. Antes de Jeremías nacer, antes de su mamá dar a luz, ya él estaba santificado. O sea que Jeremías no fue cualquier cosa. Indaguen más en Jeremías. Si ustedes quieren, yo les puedo mandar que he buscado en otros libros, que he buscado acercándome a Israel. Yo estuve en Israel también, allá me investigué mucho de todo ese tipo de cosas que nosotros no tenemos. Investigue bien quién era Jeremías. Dios conocía a Jeremías antes que se formase. Antes de que la mamá diera luz, Él lo santificó. Imagínense cómo es que Jeremías venía. Eso es grande, grande, grande. Dice, te di por profeta, oiga a quién, a las naciones. Y eso es algo que ustedes tienen que rayarlo ahí. Ráyelo. Le di por profeta a las naciones. O sea que Jeremías, Dios no lo dio por profeta a Israel, ni se lo dio a Yehudá. Acuérdense, son 12 tribus, pero están divididas por cosas que yo después les voy a explicar. Entonces, están divididas, pero él le dice, te di por profeta a las naciones, no a Israel, no a Yehudá. Okay, no Judá, no Israel. Dice, y yo dije, Señor mío, quejándose, Señor mío, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Lo que siempre las personas dicen. Porque cuando a usted le entregan algo, usted cree que usted va a hacer ese llamamiento con la capacidad suya. Cuando Dios le llama, Dios lo capacita. Ok, que usted tiene que hacerlo, pero Él le da la sabiduría, la inteligencia y le busca los medios para que usted se capacite. Y su aprendizaje, su sabiduría, viene del cielo. Viene del cielo. No digas, soy un niño, porque todo lo que te envíe, dice, a donde quiera que te envíe, irás. Y todo lo que dirás, dice, todo lo que yo te mande que diga, también lo dirás. O sea, donde te mande, tú irás. Y lo que te mande a decir, tú lo dirás. Entonces, ahí comienza la especialidad que Dios le da a Jeremías. Usted puede ver otros profetas y no tienen ese llamamiento, aunque en la vida todos somos importantes, somos como el cuerpo humano, que los dedos, las manos, los pies, el corazón, los ojos, todo es importante. En el llamado de Dios son importantes. Pero Jeremías fue llamado algo muy específico y algo como no cuando no. Dice que antes que se formara en el vientre de su madre, él lo conocía. Y que antes que él naciera, antes de que la mamá diera luz, que él diera a luz, que llegara a la luz, él lo santificó. Imagínense. Es algo que vale la pena estudiar. Jeremías vale la pena estudiar. ¿Por qué? Porque es la muestra fiel de Dios. Lo que Dios quiere para con sus hijos. Dios ha planificado desde los momentos de la creación.
Dios ha planificado que nosotros seamos sus hijos. Él ha ordenado las cosas. Él escogió a Israel, pero de la gente de Israel, Él escogió para las naciones. Israel mismo está también llamado a enseñarnos a nosotros muchas cosas. El hecho de que nosotros aprendamos cosas del Dios de Israel no dice en ningún momento que nosotros tenemos que ser judíos, no. Nosotros nos acercamos para tener más conocimiento, pero no somos judíos. No es que ser judío sea malo, no, tampoco. Ser judío no es malo, porque Pablo lo dice. ¿Vale la pena ser judío? Sí, mucho y en gran manera. Y comienza por ahí, tirilá. Pero ellos son uno y nosotros somos otros. Pero en cuanto a vivir en la tierra, pero en los planes de Dios, nosotros estamos llamados a ser unidos el pueblo. Y esa es la tarea más grande que tiene el Mashiach. Esa es la tarea más grande que tiene el Mashiach, unir los pueblos. Y a eso es que Él viene, a unir los pueblos, a dar a conocer la Torah completamente, y a explicarla. O sea, la era mesiánica va a ser algo grandioso, porque nosotros vamos a vivir conociendo las cosas como son. Y eso es algo que vamos a indagar como eso. Pero siguiendo con Jeremías le dice acuérdense que son dos, está la tribu de Israel y la tribu de Judá. Le dice a los que se fueron, si aún ellos se arrepienten, dice, les daré un corazón para que me conozcan. O sea, que Él le iba a dar un corazón, le iba a transformar su corazón para que conocieran cuáles son las cosas que Dios tiene pensado con ellos. ¿Cuáles son las cosas que Dios quiere que ellos hagan? Los planes de Dios para con ellos. Entonces, ahí comienza Él a hablarle. Pero también, dentro de ese mismo pueblo, hubo pueblos que no obedecieron. Y lamentablemente, se fueron al destierro. Y todavía están en el destierro. Lo vamos a dejar de aquí porque este es un pequeño estudio. En el estudio de los jueves le vamos a explicar con lujo de detalle. ¿Por qué? Porque ese estudio va a durar aproximadamente 45 minutos. Y en 45 minutos vamos a desarrollar las cosas. En el desafío solamente le damos un tips, una cosa, un breve. Pero usted también con las cosas que yo le he dado aquí, usted puede buscar más adelante. ¿Qué hemos aprendido hoy? El llamamiento de Jeremías, que fue tremendo. Antes de que se formara, Dios lo conocía, y antes que naciera, lo santificó, y después que nació, también le dio la herramienta para que Él siguiera. Así puede ser con cualquiera de nosotros también, porque hoy día nosotros tenemos más tecnología, tenemos manera de predicar la palabra, tenemos manera de practicar la palabra, tenemos manera de compartirlo con los demás, tanto virtual como personal. Y todo ese tipo de cosas nosotros podemos hacerlo. Yo estoy más que gozoso por las cosas que Dios nos ha dado a nosotros, a todos. Y porque Dios me ha dado el tiempo en esta pandemia de poder hablar con ustedes, de poder escuchar a algunos de ustedes. En un programa que hicimos el domingo en la noche, yo me maravillé oyendo personas, amigos míos, hermanos míos, vecinos, primos, amigos de mucho tiempo y de muchos países, opinando y diciendo cosas. Eso me llenó de alegría. Mi corazón rebosa de gratitud ante el Creador por cada uno de ustedes, por las cosas que Dios ha hecho con ustedes y porque nos hemos unido y porque sé que juntos vamos a conocer más el Dios de Israel, que es el Dios de nosotros, y eso va a ser muy importante. Esa es mi oración, que ustedes se animen, que yo me anime, y el mismo Carlos que se anime también en el programa de los jueves, que nos animemos, que busquemos, que escudriñemos, que lleguemos lo más profundo que nosotros podamos llegar para tener un conocimiento mucho más amplio del Dios creador. Bendiciones.